Hola chicos, esta noche comenzamos con un tema a la vez escandaloso y erudito. El mundo íntimo, confuso y a veces absolutamente extraño del sexo medieval. Fue una época de caballerosidad y de remedios herbals profundamente sospechosos. Una época en la que los juegos previos a menudo implicaban pedir educadamente y esperar que nadie estuviera mirando. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúa las luces. Quizás encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo. Y empecemos juntos con calma el viaje de esta noche. Empecemos con el mayor error. La antiquedad medieval no se desarrollaba bajo sábanas de seda en habitaciones iluminadas por velas mientras una canción sonaba suavemente de fondo. En realidad, el escenario solía ser una pequeña casa de una sola habitación compartida por una familia entera, incluidos niños, parientes mayores, un par de cabras y una gallina que tenía opiniones firmes sobre el espacio personal. La privacidad, tal como la concebimos, simplemente no existía. La mayoría de los campesinos vivían en casas en las que la cocina, el dormitorio y el establo tenían técnicamente el mismo espacio, solo que con olores diferentes. Si una pareja quería pasar un tiempo a solas, tenía que ser creativa. El tiempo importaba. Lo mismo ocurrió con el volumen. Lo ideal sería que los niños también estuvieran dormidos y mirando hacia la pared. Las cortinas eran un lujo. Las camas eran compartidas. E incluso entre las clases altas, los sirvientes podían estar durmiendo a los pies de la cama o de pie en la esquina fingiendo no notar nada. Muchas casas nobles llevaban registros de los arreglos de los dormitorios por razones legales o religiosas, lo cual es tan extraño como parece. Viajar tampoco ayudó. Las posadas a menudo tenían camas compartidas. Así es. Era posible que dos personas totalmente desconocidas durmieran juntas durante la noche, lo que complicaba aún más las cosas. ¿Quieres un poco de cariño? Será mejor que compruebes si ya hay alguien en la cama y si trajeron o no sus botas. Si estuvieras casado y ambas partes estuvieran despiertas y razonablemente limpias, podrían compartir un colchón de paja y esperar lo mejor. Si no estabas casado, bueno, tenías que ser el doble de silencioso y el triple de cuidadoso. Las comunidades eran pequeñas, los muros eran delgados y los chismes viajaban más rápido que las ratas de la plaga. Para quienes vivían en monasterios o conventos, la regla era simple. No. No hay privacidad. Sin distracciones y ciertamente sin susurros a altas horas de la noche. Pero incluso allí, la naturaleza humana a veces complicaba las cosas, lo que explica por qué muchas abadías tenían muros de jardín inusualmente altos. En el mundo medieval, pocas cosas moldeaban la vida privada más que la iglesia, y tenía mucho que decir sobre lo que sucedía tras puertas cerradas, o más precisamente, tras cortinas compartidas. Según las enseñanzas de la iglesia, la intimidad física tenía una función principal, hacer que más personas se unieran. Eso fue todo. Ni placer, ni unión, ni alivio del estrés, solo reproducción. Todo lo demás es, en el mejor de los casos, una distracción y, en el peor, un pecado. Esto no era solo material para el sermón del domingo. Obispos, teólogos y confesores escribieron instrucciones detalladas sobre lo que era y no era aceptable en caso de que alguien se atreviera a improvisar. Ciertos días de la semana estaban prohibidos. También lo eran los días de fiesta principales, los días de ayuno, los días santos y, en algunas regiones, temporadas litúrgicas enteras. ¿Quieres estar cerca de tu cónyuge durante la Cuaresma? Piénsalo otra vez. Adviento también no. Eso dejó tal vez los martes en abril. Incluso dentro del matrimonio había expectativas. Se animaba a las parejas a acercarse entre sí con modestia y moderación. Las expresiones de afecto eran aceptables, pero no excesivas. Las demostraciones de pasión estaban, por decirlo suavemente, mal vistas. Una guía del siglo XIII sugería que las parejas casadas debían tener intimidad sin placer, sin pecado y sin demora,
lo que parece ser una lista bastante deprimente. El método preferido fue el misionero y no solo por simbolismo religioso. Se consideró que era lo más natural y, por lo tanto, lo que tenía menos probabilidades de ofender a Dios, a los santos o al sacerdote local. Cualquier otra cosa se consideraba sospechoso. Eso incluye cosas como el entusiasmo. La confesión también entró en juego. Los sacerdotes a menudo hacían preguntas directas durante la confesión para determinar si las parejas habían roto alguna norma moral o eclesiástica. Estas no eran preguntas espirituales vagas. Fueron muy específicos. A veces, de forma incómoda. Digamos que el fraile promedio del siglo XIV sabía mucho más sobre los dormitorios de sus feligreses que sobre sus cumpleaños. Aún así, la aplicación de la ley fue desigual. Algunas regiones eran más estrictas que otras. Algunos sacerdotes ignoraron estas reglas por completo, y muchos laicos, particularmente campesinos, simplemente sonreían, asentían y hacían lo que iban a hacer de todos modos, en silencio. Si crees que las parejas modernas tienen problemas para conciliar sus agendas, piensa en las personas medievales. Planificar una velada romántica en la Edad Media requería un calendario, la bendición de un sacerdote y la suerte del mismísimo San Valentín, quien, irónicamente, nunca se casó. La Iglesia tenía opiniones, y por opiniones nos referimos a prohibiciones estrictas sobre cuándo se permitía la intimidad. Los domingos, absolutamente no. Ese fue el día del Señor. Viernes, todavía no es día de penitencia. Miércoles, sospechoso. Añade la Cuaresma, 40 días. Adviento, otros 40. Diversos días festivos de santos, días de ayuno e incluso ciertas fases de la luna. Y descubrirás que el calendario era menos un cronograma y más una carrera de obstáculos divina. La idea era mantener el alma centrada en el cielo incluso cuando el cuerpo tenía otras ideas. Había incluso listas, auténticas listas de días prohibidos. Algunos manuales de confesión señalan que casi la mitad del año está prohibida. Y si te sentías particularmente cariñoso durante uno de esos días prohibidos, bueno, disfruta de tu culpa espiritual y de un viaje extra a la confesión. Un obispo del siglo XIII reprendió a un matrimonio por su excesivo afecto, que se traducía en más de una vez al mes. Recomendó que dirigieran su pasión hacia la oración. Según informes, la pareja no estaba entusiasmada. Naturalmente, las clases altas estaban más expuestas a estas restricciones. Tenían capellán, confesores y consejeros espirituales respirándoles en la nuca. Los campesinos, por su parte, tenían un enfoque más flexible. Sus vidas giraban en torno al ganado, el clima y no morir congelados, lo que les dejaba menos tiempo para preocuparse de si el martes era la festividad de Santa Monja. Para empeorar las cosas, algunos creían que la intimidad en el momento equivocado podía dar como resultado hijos enfermos, un castigo divino o, lo peor de todo, una reputación. Si sus vecinos se enteraron de que usted estaba celebrando con demasiado entusiasmo durante la Cuaresma, esto podría dar lugar a vergüenza, chismes o un sermón enérgico pronunciado con el máximo contacto visual. El romance en la Europa medieval tenía menos que ver con enamorarse y más con llegar a un acuerdo legalmente vinculante. Si esperabas cenas a la luz de las velas, poesía y confesiones susurradas, sería mejor que leyeras una balada traidora. Para la mayoría de las personas, el cortejo en la vida real implicaba ganado, derechos sobre la tierra y dos familias que acordaban no iniciar una disputa. El matrimonio era fundamentalmente un asunto comercial. Las hijas se intercambiaban para cimentar alianzas, adquirir propiedades o asegurar la paz entre vecinos que previamente habían estado en desacuerdo sobre qué cerdo se comía la col. Una novia podría llegar con una dote de monedas, ropa de cama o una pequeña parcela de tierra de cultivo. A cambio, la familia del novio podría prometerle que no será totalmente insoportable. El cortejo, cuando ocurría, era supervisado, a veces literalmente. Los jóvenes rara vez lo contraen solos. Una doncella podía ser vigilada por su madre, una tía severa o, si las cosas se ponían realmente serias, un pueblo entero que estaba muy interesado en si se tomaban de la mano o no. Entre la nobleza, los matrimonios concertados eran la norma.
Los reyes y los señores negociaban matrimonios como si fueran jugadas de ajedrez, y el afecto era algo que se desarrollaba más tarde o no se desarrollaba en absoluto. Como decía más o menos un proverbio medieval, más vale un hombre rico con cara de gruñón que uno pobre con hoyuelos. Romántico. Incluso entre los campesinos predominaban las preocupaciones prácticas. La idoneidad de un hombre se juzgaba por sus tierras, sus herramientas o el tamaño de su buey. Y mujeres. Los evaluaron por sus habilidades de administración del hogar, su reputación y su capacidad general para no iniciar conflictos en el mercado. Esto no significa que el amor no existiera. Así fue. Pero por lo general esto ocurría después del matrimonio, no antes. Si el afecto crecía con el tiempo, eso se consideraba una ventaja, no un requisito. Piénselo como un DLC emocional medieval, no incluido en el paquete matrimonial básico. Aún así, donde hay voluntad, hay solución. Los flirteos secretos, las canciones divertidas y los paseos a la luz de la luna hasta el pueblo se convirtieron en las misiones secundarias no autorizadas de las citas medievales. Solo ten cuidado. Si te pillan besándote detrás del granero, podrías enfrentar una penitencia pública. Un padre fino o muy decepcionado con una horca. Aclaremos una de las leyendas más persistentes sobre las relaciones medievales. Cinturones de castidad. Sí, probablemente los hayas visto en dibujos animados, dramas históricos o en tiendas de regalos de museos muy desafortunados. Esos artilugios de hierro supuestamente rodeaban la cintura de una mujer mientras su marido se iba a la guerra, dejándola sellada física y moralmente. Excepto que no realmente. No existe evidencia histórica sólida de que los cinturones de castidad fueran ampliamente utilizados en la Edad Media. De hecho, la mayoría de los ejemplos que tenemos hoy en día provienen del Renacimiento o incluso de la época victoriana. Periodos más obsesionados con la idea de la represión medieval que con lo que realmente sucedió. Muchos de estos cinturones fueron creados como artículos de broma, advertencias o curiosidades de museos, no como dispositivos funcionales. Los manuscritos medievales, que a menudo registran todo tipo de detalles incómodos, guardan un silencio sospechoso sobre la distribución masiva de cinturones. Ningún sastre los anunció. Ninguna ley los regulaba. Ninguna iglesia los repartió durante ceremonias matrimoniales incómodas. Es casi como si, y quédense conmigo, en realidad no existieran, lo cual tiene sentido porque el diseño es extremadamente poco práctico. La higiene medieval ya era cuestionable. Ahora, imagine agregar un artilugio de metal oxidado sin manual de usuario y un candado que probablemente requirió un herrero. Habría provocado más infecciones que indiscreciones evitadas. ¿Entonces de dónde surgió el mito? Probablemente sea resultado de una combinación de pánico moral y sátira posteriores. Los moralistas del Renacimiento y los coleccionistas victorianos amaban la imagen de una mujer medieval reprimida y sobrecontrolada. Encajaba con su narrativa, y nada dice virtud como una cerradura literal en tus calzoncillos. En realidad, la fidelidad se imponía a través de medios más tradicionales y más eficaces, la vergüenza, la vigilancia, la religión y el emparejamiento estratégico. Las mujeres nobles eran frecuentemente vigiladas hasta el último detalle. Las muchachas campesinas tenían pueblos enteros observándolas como si fueran investigadores privados no remunerados, y cualquier indicio de escándalo podía llevar a reputaciones arruinadas, dobles perdidos o confesiones incómodas que incluían frases como en el borde del campo de cebada. En un giro sorprendente que sorprendería a muchos de sus descendientes modernos, las ciudades medievales no solo toleraban los burdeles. En muchos casos, los regularon. Así es. En varias partes de la Europa medieval, especialmente en centros urbanos, los burdeles funcionaban como negocios legales. Los ayuntamientos les otorgaron licencias, cobraron impuestos e incluso designaron distritos de luz roja específicos mucho antes de que se inventara la bombilla. Algunas ciudades llegaron incluso a emplear funcionarios para gestionarlas. Estas almas afortunadas eran conocidas como guardianes de burdeles o, en términos más pintorescos, guardianes de mujeres públicas, lo que parece una línea muy estresante en un currículum. La lógica detrás de este acuerdo era pragmática, aunque un poco cínica.
Los funcionarios creían que permitir una salida controlada a los deseos de los hombres reduciría las posibilidades de pecados mayores como el adulterio, el asalto o, Dios no lo quiera, el baile. Los pecados regulados eran vistos como un mal necesario para mantener el orden en la sociedad, al igual que las señales de tráfico o la existencia de nabos. La Iglesia, por supuesto, no estaba entusiasmada. Oficialmente condenó toda la práctica, pero extraoficialmente, muchos clérigos hicieron la vista gorda. Algunos incluso cobraban alquiler de los mismos establecimientos. Si esto suena a hipocresía, felicitaciones. Has comprendido la esencia de la teología y la práctica medievales. Trabajar en un burdel no era un cuento de hadas, pero tampoco era necesariamente una vida de constante miseria. Algunas mujeres eligieron la profesión por razones económicas, especialmente las viudas o aquellas sin apoyo familiar. Otros fueron coaccionados o traficados, sobre todo en ciudades portuarias, donde los marineros traían monedas y complicaciones en igual medida. Incluso había manuales, sí, verdaderos manuales, sobre cómo debían gestionarse estas casas. Sábanas limpias, inspecciones sanitarias básicas y horarios fijos eran parte del proceso de regulación. Los patrocinadores provenían de todas las clases sociales, caballeros, aprendices, comerciantes e incluso monjes, a pesar de votos que sugerían fuertemente lo contrario. Las tarifas de entrada variaban, los servicios estaban catalogados y, en algunos casos, los clientes pagaban con huevos, lana o cualquier trueque extraño que tuvieran a mano. No era yesca medieval. Vamos a preparar el escenario. La luz de las velas parpadea y una suave brisa a través del techo de paja. Tu amado susurra, palabras dulces, y luego se quita la túnica de lana para revelar un poderoso almizcle medieval. Porque cuando se trataba de higiene personal, la Europa medieval tenía prioridades. Mantenerse limpio estaba en la lista, justo después de sobrevivir a la plaga, arreglar el techo y atrapar al cerdo que entró nuevamente en la despensa. El baño sí se producía, pero no tan a menudo como desearían las narices modernas. Los campesinos se bañaban con poca frecuencia, quizá una vez al mes, o más si caían accidentalmente a un río. El jabón era casero o importado, caro y se usaba con moderación. Y aunque los baños públicos existían en pueblos y ciudades, a veces se prohibían durante brotes de enfermedades o escándalos, o ambos. Si eras rico, tenías opciones. Se podía preparar un baño caliente, perfumarlo con hierbas y luego frotarlo con paños de lino por parte de los asistentes. Si eras pobre, tu baño de esponja implicaba un balde de agua fría y la vaga esperanza de que nadie notara tu aroma en los establos. Para agregar complejidad, el agua misma era vista a veces con sospecha, especialmente el agua fría. Algunos creían que bañarse con demasiada frecuencia podía debilitar el cuerpo o exponer la piel a enfermedades. Otros simplemente no tenían el tiempo ni la bañera ni agua que no estuviera ya siendo disputada por los gansos locales. Ahora, imagina intentar impresionar a alguien en estas condiciones. Perfume, mayoritariamente para la élite. Desodorante, un sueño de un futuro lejano. Cuidado dental, bueno, puedes frotarte los dientes con ceniza o masticar hojas de menta si eres elegante. Besarse fue ciertamente una aventura. La ropa no ayudó. Capas de lana, cuero, lino y piel atrapaban el calor, el sudor y todos los olores que encontrabas durante el día, incluidos los contenidos de la basinica y el guiso misterioso. Y aún así, la gente todavía encontraba formas de enamorarse, coquetear y acercarse. Quizás nuestros estándares eran diferentes. O tal vez cuando todos olían igualmente mal, el amor era verdaderamente ciego y la nariz ciega. En la Europa medieval, controlar el tamaño de la familia era un poco como intentar conducir un carro sin ruedas, sin lluvias y con una cabra particularmente poco cooperativa. Técnicamente es posible, pero no es algo con lo que puedas contar. Para que quede claro, la gente lo intentó. El hecho de que los anticonceptivos no fueran eficaces según los estándares modernos no significaba que la gente medieval no lo supiera. Eran muy conscientes de que ciertas conductas conducían a tener bebés, y muchos llegaban a extremos elaborados, aunque a veces desconcertantes, para evitarlo.
Algunos de los métodos más científicos incluían mezclas de hierbas, membranas animales y rituales que implicaban enterrar ciertos objetos cerca de la puerta. Un método popular aconsejaba beber vino hervido con testículos de castor. Otros recomendaron llevar amuletos bendecidos por alguien que, ojalá, no estuviera adivinando. Algunos guías incluso afirmaron que saltar vigorosamente después de la intimidad ayudaría, lo que, como mínimo, probablemente quemaría algunas calorías. También hubo versiones tempranas de métodos de barrera, aunque llamarlos confiables sería generoso. Una de las opciones era usar lino empapado en diversas preparaciones. Algunas almas valientes probaron la cera, y hay referencias dispersas a, digamos, prototipos medievales de lo que luego se convertirían en los familiares dispositivos de látex. Pero no preguntes cómo se hicieron. Realmente no quiere saberlo la Iglesia, por supuesto, no estaba divertida. Cualquier intento de evitar la concepción era frecuentemente etiquetado como pecaminoso o antinatural. La procreación era el objetivo declarado del matrimonio, y cualquier cosa que se interpusiera en el camino de esa misión divina era mal vista, o más comúnmente denunciada en voz alta desde el púlpito. Aún así, no todos siguieron las directrices de la Iglesia. Entre las parejas casadas, particularmente aquellas que luchan contra la pobreza, el deseo de espaciar los embarazos o evitar tener otra boca que alimentar era muy real. Y entre las parejas no casadas, digamos que la motivación era aún más fuerte. Pero independientemente del método, la confiabilidad era baja. El control de la natalidad, tal como era, dependía de la sabiduría popular, de hierbas locales y de una sorprendente cantidad de esperanza. Y cuando fallaba, como ocurría a menudo, bueno, ahí es donde entraban los matrimonios apresurados, los embarazos ocultos y muchas conversaciones incómodas. A pesar de lo que a las autoridades de la Iglesia les gustaba fingir, no todas las parejas medievales esperaban hasta que sonaran las campanas de boda para ponerse cómodas. De hecho, la práctica de probar los bienes antes del matrimonio era lo suficientemente común como para requerir mucho papeleo. Conocido como fornicación en los registros de la Iglesia y adelantarse a los acontecimientos en los chismes cotidianos del pueblo. La intimidad antes del matri. Monío no era algo precisamente raro, pero sin duda estaba vigilada. En ciudades y parroquias de toda Europa, los funcionarios locales mantenían roles morales que eran menos como diarios y más como libros de contabilidad de la vergüenza. Si una pareja fuera descubierta o incluso sospechosa de violar el cronograma matrimonial, podrían ser llevados ante el tribunal local y multados. A veces la multa iba a parar a la iglesia, a veces al pueblo y, ocasionalmente, a alguien que afirmaba haber presenciado el acontecimiento. La delación medieval estaba más viva que nunca. Las multas variaban dependiendo de si se trataba de la primera infracción, si se producía un embarazo o si la pareja acababa casándose. En algunos casos, casarse después del hecho borraba la multa. Algo así como un permiso retroactivo. En otros casos, la multa se aplicó igualmente, pero a un tipo reducido. Penalizaciones por madrugador, por así decirlo. Y no olvidemos las consecuencias sociales. En comunidades muy unidas, todos sabían los asuntos de los demás. Así que, incluso si su sacerdote local se sentía misericordioso, sus vecinos no lo estaban. Los chismes podrían propagarse más rápido que un pastel de carne mal almacenado en julio. Curiosamente, muchas de estas situaciones dieron lugar a algo llamado handfasting, una especie de compromiso informal en el que la pareja se consideraba comprometida y en algunas regiones eso era legalmente suficiente para comenzar a cohabitar. Más tarde, la Iglesia intentó cerrar esa brecha, pero mientras tanto, muchos bebés medievales eran técnicamente llegados temprano. Entre los campesinos, todo esto se manejaba con un poco más de practicidad. Si la pareja era claramente seria y se había producido un embarazo, generalmente se producía el matrimonio, a veces apresurado y con un suave empujón o un firme empujón de ambas familias. Sin embargo, entre los nobles, las consecuencias podían ser mucho peores, especialmente si estaban en juego la herencia o la reputación. En el mundo medieval, la virginidad no era solo una virtud. Era una cláusula contractual, una herramienta política y, en ocasiones, una obsesión comunitaria. Entre el campesinado,
Las expectativas variaban según la región y las circunstancias. Por lo general, se esperaba que una mujer joven llegara al matrimonio sin haber pasado por pruebas, al menos oficialmente. Pero si no lo hiciera, bueno, algunas cejas se levantarían y una pequeña multa o una boda forzada podrían solucionar las cosas. Pero para las clases altas la cosa se puso seria. La virginidad de las mujeres nobles estaba directamente ligada a la herencia, las alianzas y el honor familiar. Un compromiso roto podría provocar una disputa. Un embarazo fuera del matrimonio podría hacer descarrilar generaciones de planificación. Entonces, ¿cómo lo verificaron? Bueno, mal. A veces todo se reducía a testimonios vagos y referencias de carácter. Ella parecía virtuosa o evitaba al chico del establo la mayor parte del tiempo. En otras ocasiones se emplearon métodos más invasivos, como las parteras o matronas que inspeccionaban al infame Eyman, que la ciencia ha confirmado posteriormente que en realidad no es un barómetro de castidad medieval. Pero eso no detuvo a nadie. También hubo intentos de demostrar la virginidad después de la boda, como mostrar una sábana manchada de sangre, como una reseña medieval muy incómoda de Yelp. Esta tradición, si bien no es universal, se esperaba en ciertas regiones, y si la sábana permanecía limpia, se producían demandas, anulaciones y dramas familiares de una escala que rivalizaba con una telenovela real. Los hombres, por supuesto, no estaban bajo tal escrutinio. La virginidad masculina era considerada una ventaja opcional. El nivel de experiencia de un futuro marido rara vez era cuestionado. Como mucho, se le podría animar a evitar a las camareras de taberna o a la compañía relajada, pero nadie iba a revisar su ropa a la mañana siguiente. La virginidad también estaba vinculada al simbolismo religioso. A menudo se elogiaba a las doncellas como vasijas puras, lo cual es hermoso en teoría e increíblemente incómodo en la práctica. Las niñas eran criadas con ideales santos, y a menudo se les contaban historias de martirio horrorosas. Y si un matrimonio era anulado por considerar que la novia había sido deshonesta, no solo la arruinaba, sino que podía arrastrar por el suelo el honor y las reclamaciones de propiedad de toda su familia. Así que sí, en la Europa medieval, la virginidad no era solo una cuestión moral. Era moneda legal. Si te preguntas si la atracción entre personas del mismo sexo existía en la época medieval, la respuesta es un sí rotundo. La naturaleza humana no comenzó en el siglo XX. Pero si te preguntas si fue aceptado abiertamente, ahí es donde las cosas se complican. La sociedad medieval estaba estructurada en torno a la doctrina religiosa, los roles sociales y los derechos de propiedad. Y los tres tenían mucho que decir sobre quién podía amar a quién. Alerta de spoiler, generalmente se trataba de un hombre y una mujer dentro del matrimonio, preferiblemente con el propósito de ganar más aldeanos. Oficialmente, la intimidad entre personas del mismo sexo estaba etiquetada como pecado por la Iglesia, a menudo agrupada con otros actos antinaturales como bailar en días festivos o leer demasiados libros. Los castigos variaban enormemente según la región, el periodo de tiempo y quien estaba involucrado. Una pareja de campesinos podría recibir una reprimenda y una penitencia. Los nobles podrían enfrentarse al exilio o ser ignorados silenciosamente si tuvieran suficiente tierra. Pero mientras la iglesia tronaba desde el púlpito, la vida real era más desordenada. Tenemos registros, poemas, cartas, incluso documentos legales que muestran relaciones emocionales, románticas y a veces físicas entre personas del mismo sexo. Algunos monjes escribieron cartas de amor en latín que suenan sospechosamente menos fraternales y más anhelantes. Las mujeres nobles a veces compartían camas y declaraban su devoción exclusiva en términos que harían sonrojar a un trovador. La Europa medieval también tenía estructuras sociales que difuminaban las fronteras. Todos los monasterios masculinos y todos los conventos femeninos crearon vínculos emocionales profundos. Las hermandades nocturnas estaban llenas de votos y lenguaje cariñoso. Algunos historiadores debaten si estos eran románticos, platónicos o algo intermedio. Pero de cualquier manera, había sentimientos involucrados y posiblemente poesía. En cuanto a la terminología, el concepto moderno de identidad sexual no existía. No saliste.
Simplemente viviste con cuidado, en silencio y a menudo codificado en alegoría. No hubo desfiles del orgullo, pero sí canciones, historias de santos y peregrinaciones sospechosamente intensas realizadas en parejas. El adulterio en la Europa medieval era un poco como manipular un pollo vivo mientras se hacían malabarismos con cuchillos. Arriesgado, ruidoso y probablemente termine con alguien perdiendo un poco de orgullo o propiedad. Seamos claros, el adulterio no fue solo un defecto personal. Fue una ofensa social. El matrimonio era considerado no solo un sacramento sagrado, sino también un contrato legal, un acuerdo de propiedad y, a menudo, una alianza estratégica. Así que cuando alguien se desviaba, no solo rompía corazones. Estaban jugando con las herencias, las dotes y el siempre frágil equilibrio de los chismes locales. Para las mujeres, lo que estaba en juego era mucho mayor. Una mujer casada sorprendida en una infidelidad podía enfrentarse a la humillación pública, la pérdida de sus derechos de dote, una penitencia forzada o incluso el exilio, especialmente si tenía la audacia de ser descubierta con pruebas. Las mujeres nobles adúlteras podían verse encarceladas, divorciadas o, en casos extremos, apartadas discretamente de la vida cortesana. Piensa menos en la letra escarlata y más en la salida escarlata. Los hombres, por el contrario, tuvieron más margen de maniobra. Un hombre casado que tiene una aventura con una mujer soltera puede ser considerado moralmente sospechoso, pero no castigado legalmente, a menos que la familia de la mujer tuviera amigos poderosos o la iglesia se sintiera inusualmente justa esa semana. Dicho esto, no todos los adúlteros salieron airosos. Algunas ciudades impusieron fuertes multas o exigieron una confesión pública. Algunos registros legales incluyen castigos creativos como desfilar por el pueblo vestido únicamente con un vestido o tener que pagar por una nueva campana de iglesia porque nada dice justicia divina como la acústica de bronce. Sin embargo, el verdadero peligro no siempre fue la ley. Era el marido. Los asesinatos por honor no eran algo desconocido, sobre todo entre los nobles. Si un hombre engañado descubría la infidelidad de su esposa, la costumbre medieval a veces le permitía tomar las medidas apropiadas. La definición de apropiado, por supuesto, dependía en gran medida de su estatus y de cuántas espadas poseía. Para los ricos, las cosas podrían derivar en escándalos en toda regla, joyas, matrimonios o disputas familiares que durarían décadas. Para los campesinos, las consecuencias fueron generalmente financieras. Una multa aquí, una cabra confiscada allá y un lugar permanente en los chismes del pueblo. En la Europa medieval, la idea del consentimiento existía, pero no en el modo en que la entendemos hoy. No se trataba de respeto mutuo ni de síes entusiastas. En cambio, estaba enredado en códigos legales, dotes, doctrina de la Iglesia y el ocasional encogimiento de hombros de la sociedad. Empecemos con lo básico. El derecho canónico medieval sí reconocía el concepto de consentimiento en el matrimonio. De hecho, un matrimonio se consideraba válido si ambas partes consentían verbalmente, incluso sin la presencia de un sacerdote. Así es. Dos personas que dicen lo haré en un campo en algún lugar técnicamente podrían estar casadas. Romántico, posiblemente legalmente confuso. Absolutamente. Pero aquí está el problema. El hecho de que el consentimiento se reconociera en teoría no significa que se respetara en la práctica, especialmente en el caso de las mujeres. En el caso de las hijas nobles, el consentimiento a menudo llegaba después de haber hecho los arreglos. Las familias negociaban matrimonios como tratados de paz. La opinión de la joven puede solicitarse cortésmente o darse a entender con fuerza. Pero al final, la dote habló más fuerte que ella. Para las mujeres campesinas, las opciones eran más amplias, pero aún existía presión. Decir no a un partido podría significar la ruina económica o una reacción social. Decirle no al hijo local de Reeves es aún más arriesgado. Dentro del matrimonio, el consentimiento se volvió aún más turbio. Los maridos tenían derechos legales sobre los cuerpos de sus esposas y negárselos podía ser motivo de queja o de enjuiciamiento. Algunos pensadores de la Iglesia argumentaban que los cónyuges se debían mutuamente la deuda conyugal, lo que suena como una cuenta corriente conjunta, pero en realidad era mucho menos voluntario.
Aún así, el panorama no era del todo sombrío. Los tribunales medievales procesaban casos de coerción y agresión, especialmente cuando había testigos disponibles o los acusados no tenían amigos poderosos. En centros urbanos como Londres o París, los registros judiciales muestran que mujeres y hombres presentaron denuncias, a veces obteniendo justicia o al menos armando un escándalo público. Y no olvidemos el aspecto literario. Los cuentos medievales están llenos de dinámicas complejas. La poesía amorosa cortesana, por ejemplo, a menudo giraba en torno al consentimiento, con caballeros suspirando, damas negándose y todos desmayándose dramáticamente. Como mínimo, sabían que era importante preguntar, incluso si ignoraban la respuesta. Si alguna vez sentiste que la iglesia medieval tenía una relación complicada con el placer físico, tienes razón. No fue solo complicado. Era casi sospechoso. Y esa sospecha se extendió hasta el dormitorio de cada pareja casada, donde la iglesia prefería, idealmente, que no ocurriera nada demasiado placentero. Para ser justos, la iglesia no prohibió directamente las relaciones matrimoniales. Eso habría sido una pesadilla logística para la herencia, la población y, bueno, la humanidad. Pero sí recomendaba encarecidamente moderación extrema, como una vez al mes en la oscuridad, sin sonreír. Los teólogos de la época elogiaban el celibato como la forma más alta de disciplina espiritual. Los santos eran célibes. Los monjes y las monjas hicieron votos. Incluso se animaba a las parejas casadas a vivir incontinentes, absteniéndose por completo, especialmente si eran mayores, más santos o simplemente estaban cansados el uno del otro. Una pareja que renunciaba voluntariamente a la intimidad era elogiada por estar a medio camino de la santidad o al menos a medio camino de camas separadas. Algunos pensadores de la Iglesia, como San Jerónimo, fueron aún más lejos. Argumentó que incluso dentro del matrimonio, el deseo era una debilidad. Las relaciones matrimoniales solo eran aceptables para la procreación, no para divertirse, no para crear vínculos y, ciertamente, no porque alguien luciera particularmente atractivo con su camisón de lana. Esta actitud se filtró a los confesionarios y a los manuales morales. A los sacerdotes se les ordenó preguntar a los feligreses casados si habían sido demasiado lujuriosos, incluso con sus propias esposas. Imagínese el incómodo silencio que debe haber seguido a esa pregunta en la barandilla del altar. Y aún así la gente seguía viviendo su vida. La mayoría de los campesinos, comerciantes e incluso nobles asentían cortésmente ante las enseñanzas de la iglesia, luego volvían a casa y hacían lo que les parecía correcto entre las tareas domésticas, los impuestos y algún que otro levantamiento campesino. Seamos honestos. Después de un largo día trillando cebada o resolviendo disputas de tierras, un poco de afecto probablemente resulta más reconfortante que vergonzoso. Pero para los verdaderamente devotos, los matrimonios célibes eran considerados modelos de asociación espiritual. Se trataba de parejas que vivían juntas, rezaban juntas y consideraban que los impulsos carnales eran cosa del pasado, o al menos algo que era mejor dejar para pueblos más jóvenes y menos santos. Después de todo lo que hemos cubierto, los matrimonios arreglados, las multas por coquetear, los anticonceptivos a base de hierbas, los hábitos de baño sospechosos y las advertencias de la iglesia contra sonreír demasiado, ¿es posible que se pregunte, ¿la gente medieval realmente se enamoraba? La respuesta es sí, torpemente, apasionadamente y, a veces, incluso felizmente. A pesar de las rígidas estructuras sociales y los sermones morales, el amor encontró una manera de florecer en las grietas. Las parejas de campesinos se cortejaban en los campos y en los mercados, intercambiando favores, flores y susurrando chismes sobre nabos. Los amantes nobles intercambiaban poesía y miradas secretas durante banquetes formales mientras fingían preocuparse por la caza de razas de halcones. Los monjes y las monjas escribieron cartas llenas de emoción que los lectores modernos todavía debaten. ¿Fue un anhelo espiritual o algo más? La literatura de este periodo está repleta de romance. Los troyanos cantaban sobre damas lejanas que inspiraban a los caballeros a partir y resultar heridos de manera muy dramática. Las historias de amor cortés glorificaban el anhelo que venía de lejos, especialmente si uno añoraba a alguien casado con su jefe. Claro, el amor a menudo era inalcanzable,
pero bueno, de ahí vienen los mejores versos. En algunos casos, las parejas se casaron genuinamente por amor. Sobreviven registros de campesinos que se fugaron o rechazaron matrimonios concertados por sus padres. Incluso los nobles se rebelaron ocasionalmente, para horror de los contables de sus familias. Curiosamente, la Iglesia exigía el consentimiento verbal tanto de la novia como del novio, incluso si dicho consentimiento se daba con los dientes apretados y sosteniendo un ganso como garantía. Y una vez casados, muchas parejas construyeron relaciones sólidas. Trabajaron codo con codo, criaron hijos, soportaron plagas y pagaron impuestos, lo que es básicamente la versión medieval de una escapada romántica. Las cartas entre cónyuges, especialmente en momentos de separación, muestran afecto real, anhelo real, compromiso real. Incluso las viudas y los viudos a veces se volvían a casar por compañía en lugar de por rédito político, y elegían a alguien con quien les gustaba pasar el resto de sus años. Porque incluso después de todo, las reglas, el riesgo, el ritual, la gente todavía quería sentirse amada, preferiblemente antes del toque de queda, y con suerte no durante la Cuaresma. Todo comenzó con un desastre. Zenón de Sitio, un rico comerciante de la isla de Chipre, lo tenía todo. Barcos cargados de tintes preciosos, rutas comerciales mapeadas a través del Mediterráneo y el tipo de fortuna que hacía que un hombre se sintiera invencible. Pero al destino, como a los antiguos filósofos les encanta recordarnos, no le importa cuántos barcos posees. En algún lugar cerca de Atenas, la flota de Zenón se vio atrapada en una violenta tormenta. El mar no se tragó simplemente su carga. Se tragó su identidad. Un momento era un comerciante y al siguiente un hombre sin nada. Cuando finalmente llegó a la costa ateniense, estaba arruinado, empapado e irónicamente al borde de algo mucho más duradero que la riqueza comercial. Sin ningún lugar a donde ir y sin nada que perder, Zenón entró en una pequeña librería en el Ágora de Atenas. Fue allí donde recogió una copia desgastada de los recuerdos de Xenopón, un texto que preservaba la sabiduría de Sócrates. Intrigado por el poder silencioso de las ideas que albergaba en su interior, Zenón le preguntó al vendedor de libros dónde podía encontrar a un hombre como Sócrates. El vendedor simplemente señaló a un filósofo encorvado y cascarrabias llamado Crates que pasaba por allí. Y así Zenón comenzó a estudiar al cínico subestimado, un hombre conocido por rechazar la riqueza y las posesiones con una dedicación casi teatral. Una vez arrojó su dinero al mar solo para demostrar algo. Al principio, Zenón tuvo dificultades con este estilo de vida extremo. No estaba dispuesto a vivir en la pobreza por el bien de la filosofía. Pero las cajas plantaron una semilla en su mente, una semilla que creció hasta convertirse en una nueva forma de pensar. Zenón no fue estudiante para siempre. Con el tiempo, fue construyendo su propia visión del mundo, tomando prestada la ética socrática, la disciplina cínica y el rigor lógico de pensadores anteriores como Eracitis. Con el tiempo, comenzó a enseñar en la columnata pintada de Atenas, la Stoa Puquille, un pórtico público decorado con murales. De ahí proviene el nombre del estoicismo. No desde una torre de marfil ni desde una academia secreta, sino desde un porche pintado abierto a todos. Es un origen apropiado. Una filosofía que nace no del lujo sino de la ruina. No en un palacio sino en un momento de humildad. El estoicismo desde su inicio fue diseñado para ayudar a la gente a navegar entre los escombros, no a evitarlos. Y Zenón fue su primer sobreviviente. Después del naufragio y los rollos, después de las conversaciones tranquilas con los cínicos y de las largas caminatas bajo el sol ateniense, Zenón no se limitó a enseñar. Comenzó a redefinir lo que significaba vivir bien. En el corazón de su filosofía había una idea poderosa. Logotipos. Para los estoicos, el logos no era solo razón. Era la estructura racional divina del universo. El plano cósmico. Todo lo que creyeron sucedió por una razón. Ya sea que los humanos puedan entenderlo o no. El mundo, por desordenado que pareciera, estaba ordenado. Y si pudieras alinear tu pensamiento con ese orden cósmico, podrías vivir con paz, claridad y fortaleza moral. Zenón y sus primeros seguidores enseñaron que la virtud, arite en griego, era el único bien verdadero.
ni la fama, ni la riqueza, ni siquiera la salud física. Esas eran indiferencia, cosas que podían ser agradables de tener, pero que no definían tu valor moral. Lo que importaba era cómo los manejabas. Y ahí es donde toma forma la mentalidad estoica. El mundo te arroja caos, pero tú permaneces impasible. No sin emociones, sino anclado. No puedes controlar los eventos externos. No puedes controlar lo que la gente dice o hace. Pero siempre puedes controlar tus pensamientos, tus acciones y tus respuestas. Fue radical. La mayoría de la gente en aquella época, y, seamos sinceros, la mayoría de la gente hoy en día, buscaba comodidad, admiración, dinero o control. Pero el estoicismo ofrecía un camino más tranquilo. Vive en armonía con la naturaleza, acepta el destino sin resentimiento y esfuérzate solo por ser bueno, no por sentirte bien. Su analogía favorita: la vida es como ser un perro atado a un carro. Puedes correr con él o ser arrastrado detrás. De cualquier manera, el carro sigue adelante. Tu elección es cómo moverte con él. Zenón no estuvo solo por mucho tiempo. Sus estudiantes comenzaron a reunirse en la estoba para discutir cómo dominarse a sí mismos en lugar de dominar al mundo. Con el tiempo, esta charla de porche se convirtió en una de las filosofías más silenciosamente resistentes de la historia y que sobreviviría a los imperios. Pero la filosofía no vive en la teoría. Vive en la práctica. Y en la siguiente generación, un nuevo estoico tomaría las riendas. Alguien que luchó batallas no solo con lógica, sino con disciplina y acero. Su nombre Clenti es el de un exboxeador que trajo el músculo a la mente. Clenti no era un filósofo típico. Antes de escribir un solo pergamino o de pararse bajo el porche pintado, era boxeador. No metafóricamente, un boxeador literal que se gana el pan con pura fuerza física y una resistencia incansable. Pero cuando descubrió las enseñanzas de Zenón, encontró un tipo de fuerza diferente. El tipo que no hiere sino que fortalece el alma. Trabajaba de noche transportando agua para un jardinero y estudiaba filosofía de día. Sus manos estaban callosas, sus músculos desgastados, pero su mente inquebrantable. Clint encarnaba la creencia estoica de que la virtud no proviene del privilegio, sino de la perseverancia. No habló de teorías que no hubiera probado. Si Zenón enseñaba que hay que aceptar las dificultades con gracia, Clint lo vivía cada amanecer. Su obra más famosa, el himno a Zeus, es un homenaje poético al Logos, la racionalidad divina que gobierna todas las cosas. Pero no dejes que el título te engañe. Esto no era una adulación religiosa. Fue una declaración tranquila de orden cósmico. Todo, escribió Kleines, está entretejido en un gran plan, incluso las partes dolorosas. Su estoicismo era como una glaciación, silenciosa, inmenso e imposible de mover. También introdujo una textura más emocional al estoicismo. Mientras Zenón enfatizaba la lógica y el desapego, Clenti sugirió que las emociones apropiadas como el asombro por la naturaleza o el amor por la sabiduría podrían tener un lugar si se alineaban con la razón. No estaba abogando por la indulgencia sino por el equilibrio. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve una filosofía que te convierte en un robot? Kleines no era llamativo ni atraía multitudes con ingeniosos juegos de palabras. De hecho, algunos se burlaban de él por ser lento para hablar. Pero lo que le faltaba en elocuencia lo compensaba con firmeza. Y en el estoicismo, la firmeza lo era todo. Finalmente sucedió a Zenón como jefe de la escuela estoica, no porque fuera carismático, sino porque vivió la filosofía más plenamente que nadie. Su vida fue una especie de prueba viviente, un testimonio silencioso de que uno puede soportar las dificultades sin amargura, cuestionar el destino sin rabia y permanecer firme sin renunciar a la grandeza. Gracias a Cleanto, el estoicismo ganó fuerza. No el tipo que se gana los aplausos, sino el que te mantiene erguida cuando el mundo se tuerce. Y luego vino un hombre que afiló el estoicismo como una cuchilla. Crisipo, el legionario que convirtió esta filosofía nacida en el pórtico en un imponente sistema de pensamiento. Si Zenón fundó el estoicismo y Clenti le dio su fuerza, Crisipo le dio su esqueleto. Sin él, el estoicismo podría haberse desmoronado en ideas vagas y conferencias de porche olvidadas.
En cambio, se convirtió en uno de los sistemas filosóficos más rigurosos del mundo antiguo, gracias a un hombre que, según se dice, escribió más de 700 libros. La mayoría de ellos ya se han perdido, pero su influencia es innegable. Crisopo fue implacable. No solo heredó la escuela de Cleanthes, sino que la reconstruyó. Donde Zenón había sido reservado y Cleanto poético, Crisopo era quirúrgico. Su especialidad, la lógica. En una época en la que la mayoría de los filósofos se apoyaban en la retórica o el atractivo emocional, Crisipo construyó un sistema de razonamiento que podía rivalizar con Aristóteles. Estaba obsesionado con la claridad. Creía que para que el estoicismo sobreviviera, no podía depender del carisma ni de la tradición. Tenía que tener sentido, ser irrefutable, sin lagunas ni tonterías. Refinó la distinción estoica entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Amplió su ética, su metafísica y su física hasta convertirla en algo coherente y abiertamente difícil. Creipus argumentó que la virtud sola era suficiente para la felicidad, no la virtud más la comodidad o la virtud más los amigos. Solo virtud y punto. Una de sus contribuciones más famosas fue el lecton, un concepto que describe el significado detrás de las palabras. Sostuvo que cada palabra hablada tenía algo que decir, una capa de contenido transportada por el habla ligada a la lógica. Puede sonar abstracto, pero esto profundizó la comprensión estoica de la razón y la claridad, que para ellos era esencial para una buena vida. Pero él no era solo pergamino seco y rollos polvorientos. Creipus tenía un ingenio mordaz. Una vez, cuando lo acusaron de no predicar con el ejemplo, supuestamente respondió: ¿culparías a un médico que se enferma? Él todavía sabe cómo tratar las enfermedades. El estoicismo no consistía en pretender ser perfecto. Se trataba de intentar cada día cerrar la brecha entre tus acciones y tus ideales. Gracias a Crisipo, el estoicismo se endureció. Se convirtió en algo más que un consuelo para náufragos o cajas poéticas. Se convirtió en una disciplina, algo que se estudiaba, se practicaba y se usaba para superar la confusión y el caos. Y esa disciplina pronto encontraría su camino desde Grecia hasta el corazón de Roma, donde tanto emperadores como esclavos lucharían con su poder. Cuando el estoicismo llegó a Roma, la filosofía ya había resistido siglos de refinamiento. Pero en manos de los romanos, evolucionó de una búsqueda intelectual griega a una forma de vida adecuada para estadistas, generales e incluso emperadores. Los romanos no estaban interesados en la metafísica abstracta ni en los silogismos sobre el lectar. Querían practicidad. Se enfrentaron a guerras, conspiraciones, traiciones y ruina personal. Y necesitaban un sistema que pudiera mantener estable su mundo interior mientras el mundo exterior se derrumbaba. El estoicismo, con su enfoque en el autodominio y la virtud frente al caos, encajaba perfectamente. Entra Seneca el joven, filósofo, dramaturgo y consejero renuente del notoriamente inestable emperador Nerón. Seneca no nació en la adversidad. Era un miembro de la élite rica, bien educado y peligrosamente cerca del poder. Pero a pesar de su posición, sus escritos revelan a un hombre profundamente consciente de la fragilidad de la vida y del atractivo corruptor de la comodidad. En sus cartas a Lucilio, Seneca predicó la moderación, la atención y la sencillez. Advirtió contra el dejarse llevar por la emoción o el deseo. Y, sin embargo, su propia vida fue un campo de batalla entre ideales estoicos y compromisos políticos. Amasó riqueza mientras escribía sobre frugalidad. Sirvió a un tirano incluso mientras escribía sobre la virtud. Pero en lugar de desacreditarlo, esta tensión lo hace más cercano. Seneca no se hizo pasar por una santa. Era dolorosamente consciente de sus contradicciones. Sus consejos a los demás a menudo venían acompañados de una silenciosa autorreprimenda. No soy un hombre sabio, escribió, sino un amante de la sabiduría. Y tal vez eso sea lo más estoico de todo, no reivindicar el dominio, sino perseguirlo con humildad. Mientras Seneca ofrecía estoicismo a la élite, otro romano se lo daba a todos los demás. Epictio, un antiguo esclavo, lisiado y empobrecido. Epictio no poseía nada, ni siquiera a sí mismo. Y aún así enseñó que la verdadera libertad viene de dentro. Podrás encadenarme la pierna,
dijo, pero ni siquiera Zeus podrá conquistar mi mente. Para él, las dificultades de la vida no eran obstáculos. Eran campos de entrenamiento para la virtud. Sus enseñanzas, conservadas por su alumno Arrian, se convirtieron en un manual estoico para la liberación interior. En Roma, el estoicismo ya no era solo filosofía. Era una armadura mental. Y pronto esa armadura sería usada por el hombre que gobernaba el mundo conocido, Marco Aurelio, emperador, guerrero y, lo más improbable de todo, un rey filósofo. Una cosa es leer filosofía en paz. Otra cosa es escribirlo en el frente de batalla mientras se gobierna un imperio que se desmorona por sus bordes. Marco Aurelio, coronado emperador de Roma en el año 161 después de Cristo, fue un hombre que nació en un privilegio inimaginable. Y, sin embargo, su reinado fue todo menos cómodo. Las plagas asolaron el imperio. Las tribus germánicas presionaron las fronteras. Su coemperador Lucio Vero murió temprano. Sus generales lo traicionaron. Y lo peor de todo era que su propio hijo, Commodus, se convertiría en el tirano que él nunca había esperado criar. En medio de todo esto, Marcus no escribió discursos ni propaganda. Se escribió a sí mismo. Reflexiones personales tranquilas compiladas más tarde en Meditaciones. Estas páginas, que nunca fueron pensadas para ser publicadas, ofrecen una ventana a una mente estoica bajo asedio. No se leen como declaraciones de un trono, sino como recordatorios susurrados de un hombre cansado que intenta mantenerse en pie. Comienza cada día diciéndose a sí mismo, escribió, hoy me encontraré con interferencias, ingratitud, insolencia, deslealtad, mala voluntad y egoísmo. Eso no era pesimismo. Fue una preparación. Marcus creía que si esperaba las dificultades podría enfrentarlas sin perder el rumbo. Para él, las acciones de la gente no eran insultos. Eran reflejos de su ignorancia. Y su deber no era controlar a los demás, sino controlarse a sí mismo. A menudo se recordaba a sí mismo, podrías morir mañana, podrías morir hoy. Así que actúa ahora, no con ansiedad sino con propósito. Eso no era desesperación. Eso fue claridad. A pesar de comandar legiones y gestionar un vasto imperio, Marco estaba obsesionado con su vida interior. Él creía que uno podía estar rodeado por el caos y aún así permanecer intacto si su mente permanecía anclada en la razón y la virtud. Él rara vez se dejaba llevar por la crueldad. Rechazó la opulencia. Y aunque él no siempre pudo vivir a la altura de los ideales estoicos, ¿quién podría? Regresó a ellos como una brújula en la tormenta. Marco Aurelio no inventó el estoicismo. Pero en muchos sentidos, lo vivió de forma más visible que nadie antes que él. Demostró que el estoicismo no era solo para filósofos en tostadas o monjes estéticos. Era para cualquiera, incluso el hombre más poderoso de la tierra, que quisiera llevar la paz al campo de batalla de la vida. Y, sin embargo, después de Marco, la llama del estoicismo comenzó a parpadear. No desaparecería, pero se retiraría, esperando siglos a ser redescubierto por nuevos buscadores de calma en el mundo moderno. Después de la muerte de Marco Aurelio en el año 180 después de Cristo, el estoicismo no murió exactamente, pero se desvaneció. La filosofía que una vez estuvo en el corazón de la vida intelectual romana comenzó a quedar relegada silenciosamente a un segundo plano. Parte de esto tenía que ver con la política. El hijo de Marco, Commodus, heredó el imperio y parecía decidido a destruir todas las virtudes estoicas que guiaban a su padre. Mientras que Marcus encarnaba la moderación y la sabiduría, Commodus encarnaba la indulgencia y la vanidad. La corte romana se convirtió en un teatro de excesos y la filosofía no tenía ningún papel en el espectáculo. Mientras tanto, una nueva fuerza estaba surgiendo, el cristianismo. A medida que se extendió por el Imperio Romano y finalmente se convirtió en religión estatal, su teología, sus rituales y su visión del mundo comenzaron a reemplazar a las antiguas escuelas. Donde el estoicismo enseñaba la autosuficiencia, el cristianismo enfatizaba la gracia divina. Donde el estoicismo enseñaba la aceptación del destino, el cristianismo hablaba de redención y de la voluntad de Dios.
Aunque estas ideas no siempre estaban en conflicto, los pensadores cristianos a menudo veían al estoicismo como un sistema noble pero en última instancia pagano, admirable aunque incompleto. Y aún así, el estoicismo no desapareció. Simplemente migró. Sus ideas centrales se filtraron en el pensamiento cristiano primitivo. Muchos padres de la Iglesia admiraban a los estoicos. Pensadores como Agustín, aunque críticos del orgullo estoico, respetaban su seriedad moral. Y las tradiciones monásticas, especialmente entre la estética cristiana, tomaron prestado mucho de la disciplina estoica. Silencio, sencillez, negación del lujo y examen de conciencia. Todos ellos habrían encajado perfectamente en los escritos de Epicteto o Séneca. A lo largo del periodo medieval, el estoicismo se convirtió en una especie de filosofía de fondo, respetada por los eruditos, citada por los monjes, pero rara vez practicada en su totalidad. Ya no era un movimiento público ni una escuela callejera. Era un susurro en los márgenes, mantenido vivo por escribas, teólogos y alguna que otra mente curiosa. Pero a veces la supervivencia es más fuerte que el éxito. La silenciosa resistencia del estoicismo significó que cuando los vientos intelectuales cambiaron siglos después, durante el Renacimiento y la Ilustración, sus ideas estarían listas para regresar. A pesar de su decadencia, el estoicismo había dejado semillas enterradas en el suelo del pensamiento occidental. Y cuando la gente volviera a buscar claridad, propósito y fuerza sin ilusiones, esas semillas florecerían. Y un día incluso aparecerían en lugares que ningún filósofo antiguo podría haber imaginado. En libros de autoayuda, seminarios de liderazgo y sí, en tu podcast favorito. El regreso del estoicismo no llegó con un pergamino en la mano. Llegó a través de blogs, libros y podcast. Después de siglos de influencia silenciosa, la antigua filosofía renació repentinamente en la era digital, reempaquetada para un mundo lleno de distracciones, ansiedades y la presión de optimizar todo constantemente. En el siglo XX, filósofos como Pierre Hadot comenzaron a pelar las capas del estoicismo, recordando a los lectores que no era solo un ejercicio intelectual. Era una forma de vida. No frío, sino contemplativo, no duro, sino curativo. Hadot sostuvo que la filosofía antigua era originalmente una práctica espiritual y que el estoicismo, más que cualquier otra escuela, estaba destinado a ser vivido, no simplemente leído. Ese mensaje llegó al corazón de una nueva generación. A principios de la década de 2000, autores como Ryan Holiday ayudaron a introducir el estoicismo en la corriente principal con libros accesibles como El obstáculo es el camino y El ego es el enemigo. Basándose en Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, Holiday enmarcó el estoicismo como un conjunto de herramientas prácticas para la resiliencia. Algo que podrías usar si estás lanzando una startup, entrenando a un equipo deportivo o simplemente tratando de sobrevivir a un mal lunes. Los líderes tecnológicos y los empresarios pronto se sumaron. Tim Ferriss, Naval Ravikant y otros comenzaron a citar textos estoicos como manuales de instrucciones para una vida de alto rendimiento. La idea era sencilla. En un mundo que se mueve rápido, piensa superficialmente y anhela una validación constante, el estoicismo ofrece un antídoto. Quietud, control y claridad. Incluso los profesionales de la salud mental tomaron nota. Terapias como la terapia cognitivo-conductual, TCC, se inspiran en gran medida en los principios estoicos. Desafía tus pensamientos, concéntrese en lo que puede controlar. No dejes que la emoción dicte la acción. ¿Te suena familiar? Pero el resurgimiento no estuvo exento de críticas. Algunos dijeron que el estoicismo moderno había sido despojado de su profundidad y se había convertido en un fondo de pantalla motivacional para los amantes de la productividad. Y hay verdad en eso. No todas las citas inspiradoras en Instagram reflejan el rigor o la humildad de las prácticas antiguas. Aún así, el hecho es que el estoicismo sobrevivió no porque estuviera de moda, sino porque funciona. Cuando la vida va mal, cuando perdemos un trabajo, enfrentamos un diagnóstico o nos despertamos inseguros de nuestro lugar en el mundo, el estoicismo nos recuerda que no puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar en qué te conviertes. Ese mensaje nunca ha sido más oportuno.
Y así llegamos al presente, donde la sabiduría antigua guía silenciosamente las mentes modernas. Hoy en día el estoicismo existe en una paradoja. Es una filosofía antigua diseñada para la paz interior. Ahora vivimos en un mundo obsesionado con el ruido. Desplácese por las redes sociales y verá una cita de Marco Aurelio intercalada entre videos de gatos y consejos bursátiles. Abre una lista de los más vendidos y ahí está de nuevo. El estoico diario que espera ser tu vitamina mental matutina. De alguna manera, una filosofía de Porsche de 2.300 años de antigüedad está de moda. Pero el estoicismo no es popular porque esté de moda. Es popular porque aborda un hambre moderna muy específica. Claridad mental en un mundo de confusión. Cuando todo parece fuera de control, la economía, las relaciones, el clima, los algoritmos, el estoicismo ofrecen un mapa interior. Nos enseña a centrarnos no en el caos que nos rodea, sino en las opciones que aún tenemos. Las preguntas centrales siguen siendo las mismas. ¿Qué está bajo tu control? ¿Qué tipo de persona elegirás ser independientemente de las circunstancias? Y a diferencia de algunas filosofías que exigen un retiro total del mundo, el estoicismo nos invita a participar. Ve a trabajar, cría a tus hijos, sirve a tu comunidad, pero hazlo desde un lugar de calma, no ansiando actuar, sí, sino desde una acción con fundamento. En ese sentido, el estoicismo es una especie de rebelión. No se trata de una resistencia ruidosa y sinuosa, sino de una resistencia silenciosa contra la impulsividad, la distracción y el caos emocional. Es la disciplina de hacer una pausa antes de reaccionar. El coraje de permanecer amable en un momento cruel. La humildad de saber que no eres el centro del universo, pero sí eres responsable de cómo te mueves en él. Más que nunca, la gente está volviendo a esta simple claridad. Los atletas lo utilizan para controlar la presión. Los veteranos lo utilizan para procesar el trauma. Los directores ejecutivos lo utilizan para liderar sin ego. Los adolescentes, abrumados por el aluvión constante de comparaciones y ruido digital, recurren a Epictetus en busca de un salvavidas. Por supuesto, ninguna filosofía es una cura mágica. Todavía sentirás dolor, todavía fracasarás, todavía perderás el control. Pero el estoicismo te proporciona algo raro. Un marco para levantarse, reflexionar y reingresar. Al final, no se trata de ser perfecto. Se trata de progreso. Progres. Ente sobre las heridas. También se invocaban deidades específicas dependiendo de la dolencia. Sekhmet, la diosa de las plagas con cabeza de león, era temida, pero también se le rezaba para obtener curación. Se invocó al dios de la sabiduría para guiar las manos de cirujanos y escribas por igual. En Egipto, la medicina sin magia estaba incompleta. El canto, el gesto, el símbolo, todo era parte de la cura. Porque para los antiguos egipcios, curar no significaba solo eliminar el dolor. Significaba restablecer la armonía entre el cuerpo, el alma y el cosmos. En el antiguo Egipto, la muerte no era el final de la vida. Fue el comienzo de la eternidad. Y para llegar al más allá, el cuerpo debía ser conservado con precisión y cuidado. Entra en el arte de la momificación, una práctica que difumina las fronteras entre la medicina, la magia y la ciencia mortal. En esencia, la momificación tenía como objetivo preservar el recipiente físico para que el alma pudiera regresar a él en la otra vida. El cuerpo era considerado esencial, no solo una cáscara, sino una estructura sagrada que el Kar, el espíritu vital, y el Ba, la personalidad o el alma, necesitaban para navegar por el inframundo y reunirse en el próximo mundo. El proceso comenzó poco después de la muerte. Los imbalmas, que actuaban como técnicos y especialistas en rituales, lavaban el cuerpo con vino de palma y agua del Nilo. Luego venía el paso más crítico, la extracción de los órganos internos, que se descomponían rápidamente. El estómago, los intestinos, los pulmones y el hígado se extraían a través de una incisión en el lado izquierdo del abdomen y se colocaban en vasos canopos separados, cada uno custodiado por uno de los 4 hijos de Horus. El cerebro, curiosamente, era considerado poco importante y era extraído por la nariz utilizando ganchos metálicos. El corazón,
Considerado la sede de la inteligencia y la emoción, a menudo se dejaba en su lugar, aunque en periodos posteriores también se lo quitaba y se lo reemplazaba por un amuleto sagrado. Luego la cavidad corporal vacía se rellenaba con resinas, mirra y lino, y todo el cuerpo se cubría con natrón, una mezcla de sal natural para secarlo. Después de 40 días, el cuerpo era lavado nuevamente, ungido con aceites y envuelto en cientos de yardas de lino, capa sobre capa, a menudo con amuletos protectores colocados entre los pliegues. Cada paso estaba acompañado de hechizos, himnos y rituales, particularmente del libro de los muertos. Estas invocaciones protegían a los difuntos de los demonios y los preparaban para el juicio en el más allá. Los Embama a menudo llevaban una máscara de Anubis, el dios de la momificación con cabeza de chacal, para simbolizar la autoridad divina. En muchos sentidos, la momificación era el procedimiento médico más avanzado de los egipcios, una mezcla de anatomía, química e ingeniería espiritual. No se trataba de salvar una vida. Se trataba de preservarlo para siempre. Para ellos, el cuerpo perfecto era más que un signo de salud. Fue un pasaporte a la eternidad. Y en cada miembro cuidadosamente envuelto, practicaban la medicina para el alma. Mientras que los templos y las tumbas guardaban los secretos de los dioses de Egipto, los rollos de papiro guardaban los secretos de sus doctores. La medicina del antiguo Egipto estaba lejos de ser una serie de tradiciones orales o remedios tribales. Era un sistema profesionalizado y bien documentado, y gran parte de lo que sabemos proviene de los textos médicos que sobreviven, escritos con una estructura y un cuidado sorprendentes. El más famoso de ellos es el papiro de Abe, que data de alrededor de 1550 a.C. Aunque es probable que haya copiado conocimientos incluso más antiguos. Con más de 30 metros de largo, contiene más de 700 remedios para enfermedades que van desde dolores de muelas y de estómago hasta trastornos mentales y tumores. Incluye descripciones detalladas de síntomas, diagnósticos y tratamientos, a menudo acompañados de hechizos o encantamientos. Otro texto clave es el papiro de Arwen Smith, un manual quirúrgico práctico escrito con precisión clínica. A diferencia de otros papeles llenos de magia y oraciones, este se lee como las notas de un médico de guerra. Presenta estudios de casos de lesiones traumáticas, principalmente fracturas, dislocaciones y heridas en la cabeza, y describe paso a paso cómo examinarlas, tratarlas y pronosticarlas. Es una visión poco común de cómo los egipcios podían separar la creencia espiritual de la observación empírica. El papiro Kaun es otro tesoro centrado específicamente en la salud de la mujer, la fertilidad y la ginecología. Proporciona información sobre los métodos de control de la natalidad, el diagnóstico del embarazo e incluso los procedimientos quirúrgicos relacionados con el útero. Estos textos no estaban ocultos. Fueron estudiados por escribas y médicos, muchos de los cuales se formaban en casas de vida, instituciones académicas ubicadas dentro de los templos. Aquí se enseñaba medicina junto con matemáticas, astronomía y leyes religiosas. Los aprendices de medicina copiaban textos a mano, memorizaban hechizos y observaban a los médicos más experimentados en acción. Los egipcios creían en preservar y transmitir el conocimiento a lo largo de generaciones. Cada pergamino era una destilación de experiencia, observación y percepción divina, a menudo atribuida a dioses como la deidad de la sabiduría y la escritura. Los médicos no solo trataban cuerpos. Llevaron adelante el conocimiento de milenios. Curiosamente, algunas ideas médicas egipcias llegaron a Grecia, especialmente a través de figuras como Hipócrates y Galeno, quienes estudiaron las prácticas egipcias y elogiaron sus métodos. La influencia de Egipto en la medicina clásica es innegable. En una época en la que gran parte del mundo dependía únicamente de la superstición, Egipto nos dio uno de los primeros ejemplos de ciencia médica registrada, repetible y estructurada. Escrito con tinta, encuadernado en papiro y transmitido con un propósito. Aunque las arenas del tiempo enterraron sus templos y tumbas, el legado de la antigua medicina egipcia nunca desapareció por completo. De hecho, muchas de sus prácticas, creencias e innovaciones moldearon silenciosamente el curso de la historia médica mundial. Sus ecos todavía se sienten en los hospitales, farmacias y tradiciones de curación espiritual de hoy.
En primer lugar, su enfoque sistemático de la medicina fue revolucionario. Los egipcios categorizaron los síntomas, registraron los tratamientos y realizaron observaciones cuidadosas sobre causa y efecto. Desarrollaron ideas tempranas sobre el diagnóstico, el pronóstico y la higiene siglos antes de que los griegos formalizaran tales prácticas. Su énfasis en la limpieza, el lavado diario, los ungüentos antisépticos como la miel y el natrón e incluso la importancia de la regularidad intestinal prefiguraron la salud pública moderna mucho antes de que existiera la palabra. Su comprensión de la conexión mente-cuerpo también se adelantó a su tiempo. Aunque no poseían neurociencia, reconocieron que los estados psicológicos podían afectar la salud física. Lo que ellos llamaban aflicción espiritual, hoy podría reconocerse como depresión, ansiedad o enfermedad psicosomática. Y sus tratamientos combinados de hierbas, rituales y apoyo social eran sorprendentemente holísticos. Incluso el uso de remedios herbales ha perdurado. Sustancias como el ajo, el aceite de ricino, el aloe vera y la corteza de sauce, un precursor de la aspirina, todavía se utilizan hoy en día. Algunos se han refinado para convertirlos en medicamentos modernos, mientras que otros se venden en tiendas de alimentos naturales como suplementos. Y aunque el estiércol de cocodrilo no fue utilizado, su experimentación con la anticoncepción sentó las bases para la medicina reproductiva. Pero quizá lo más perdurable es su idea del sanador como técnico y guía. En Egipto, un médico no era solo alguien que cerraba heridas. Eran alguien que entendía el sufrimiento. La curación fue física, emocional y espiritual. Ese modelo centrado en el ser humano ha resurgido en la medicina holística moderna, en los cuidados paliativos e incluso en la psicoterapia. La fusión de la medicina y la magia puede parecernos extraña, pero apunta a una verdad que aún se mantiene vigente. La gente no solo quiere curarse. Quieren ser vistos, consolados y comprendidos. Los médicos del antiguo Egipto lo sabían, y sus pergaminos, amuletos y encantamientos no eran solo tratamientos. Fueron actos de cuidado. Su medicina no era perfecta, pero era atrevida, estructurada, curiosa y profundamente humana.